Pues muy buenos y fresquitos días por la mañana desde Málaga. Y está leyendo el título del vídeo. Vamos a ver una BMW K75S que lleva tiempo, bastante tiempo, abandonada en la calle. Así que empezamos. Como siempre al principio del vídeo, la fecha. Hoy es sábado 14 de diciembre de 2024. Son las 7:20 de la mañana aproximadamente, 7:20 de la mañana. Llevo como eso, unos 20 minutos pedaleando ya. Y hace 8 grados. En Málaga hace frío, aunque muchos penséis que no, en Málaga hace frío. Además, tenemos el mar aquí al lado, por lo que es húmedo. Ya está empezando a iluminarse aquello de salir el sol. Voy a parar aquí, lo intento grabar con el teléfono. Os aclararé el vídeo porque si no, no se ve nada. Adelante esta mañana se me ha olvidado la luz, que tengo una luz que no vea, que se hace de día prácticamente. Y, como digo, aclararé porque si no es que no se ve nada, pero aunque está ahora mismo no está enfocado, ya por allí está empezando a amanecer, hasta que realmente amanece de verdad en una hora. Pero bueno, por ahí se ve ya más iluminación. Yo pienso que cuando aclare el vídeo se notará. Así que volvemos la bici, tenemos que llegar hasta esa K75S de la que ya mucha gente me ha advertido que eso, que ya bastante tiempo, yo no la he visto, solamente la he visto en fotos, que ya bastante tiempo abandonada. Volvemos a la bici. Pues como digo, una BMW K75S abandonada. Bueno, allí no sé si lo veréis con la GoPro en el reloj, son las 7:26 de la mañana y hace 8 grados. BMW K75S abandonada. Aquí termina el carril bici, pero yo voy a seguir por aquí y ahora subo por allí, por allá hacia arriba, hacia el parque. Ya bueno, pues si el propietario de esa moto, que imagino yo algún propietario tendrá, luego la haré al final del vídeo de otras cositas, pues al propietario pues le digo que es un pedazo de moto, que a lo mejor le pasa algo, no sé, pero no se merece terminar así. Alguien quizás me verá por aquí con la bicicleta y encima me criticará que está prohibido, que no sé qué. Son las 7:30 de la mañana. No hay nadie, absolutamente nadie, y bueno, pues esto prácticamente lo hago casi todos los días y nunca nadie me ha dicho nada, ¿no? Así que bueno, ahora voy a cruzar por allí, ya tiro por el parque. Además, bueno, pues quizás vea hasta el alumbrado de Navidad, que no lo he visto todavía. Bueno, he cambiado de acera, me he venido a este lado, por si alguien fuese a criticar lo que sea. Ahora voy por la carretera, aunque ahí adelante hay un carril bici que pasa por el ayuntamiento, pero como hay poco tráfico, de hecho no hay casi tráfico, apenas autobuses y esta gente que está trabajando aquí con estos camiones y tal, ya están las luces apagadas de Navidad, pero vamos a ir por la carretera. Voy a pegar a mi derecha y vamos por la carretera. Yo, mientras no moleste y vaya tranquilo y sepa que no me viene alguien pegado atrás, puedo ir por la carretera. Si no, carril bici que está aquí a la derecha, aunque el carril bici que hay por aquí es ridículo. Y si no, pues por la acera, ¿qué voy a hacerle? Voy a grabar con la GoPro 600 que han puesto aquí como, no sé, como de mimbre o yo qué sé, decorado Navidad. Ahora después a la vuelta, si me acuerdo, lo grabaré, incluso despediré el vídeo ahí. Bueno, aquí nos paramos, al lado del Marqués de Lario, la entrada a calle Lario. De hecho voy a parar aquí y la grabo con el teléfono. Al final el vídeo de BMW K75S es abandonada, pedaleo y Wallapop, quizás también lo ponga en el título, así que voy a grabar aquí con el teléfono. Pues aquello es el parque de Málaga, la entrada al parque de Málaga. Esto es el edificio antiguo de la Equitativa. Ahí está la plaza de la Marina, al fondo está el puerto de Málaga. Y bueno, con esta señal he puesto aquí la bici y aquí está la entrada de calle Lario. Pues aquí la calle Lario, con las luces de Navidad obviamente apagadas a esta hora, 7:30 de la mañana. Y como veis, pues completamente vacía. Solo gente pues que viene o se va de viaje, gente que hace deporte y ya está. Esto normalmente está a rebosar. Así que volvemos la bici, tenemos que seguir en aquella dirección. Ahora para atravesar el parque, por ahí un coche de policía local que se va a parar en ese semáforo, no, va a girar a la derecha, va a pasar por el parque no, perdón, la Alameda. Creo que he confundido antes y he vuelto a confundir. Esto es la Alameda. Vamos a circular por este carril bici. Que antes este carril bici estaba mal hecho. Lo han tenido que modificar porque estaba delante de la parada del autobús. Entonces imaginaos, montarte la clase esta. Va cantando la tía.
montarte en el autobús y que por delante, antes de montarte, te pase una bicicleta, lo que sea. Los ingenieros, los grandes ingenieros que diseñan esas cosas en la ciudad, ¿no? Y ahora pues lo han puesto a este lado. Así que vamos por aquí en el bici. Esta mañana ya tira por paseo marítimo, por la carretera, y ahora carril bici, y de eso seguimos dirección a Avenida Andalucía, aunque nos desviaremos antes, a ver si llegamos a esa K75S, que por cierto, según fotos que me han mandado, esa K75S, ahora ya está un poquito cuesta arriba, pero vaya nada, esa K75S es igual a la de la que ya hice un vídeo de la serie Farmacias de Guardia, que salió una K75S con ABS, color gris, el típico gris, aquel de BMW, con el asiento gris. Esta no tiene ya el asiento gris porque se lo han tapizado. Y bueno, es igual que la de la serie Farmacia de Guardia, ya de las que tiene la horquilla más gorda, no debe tener logo de choque en el cuadro de instrumentos. Y mira, aquí lo veis, hay paso de cebra, pero el carril bici pasa por delante de la parada. Mal. No debe tener logo de choque en el cuadro de instrumentos, y eso, la horquilla más gorda y poquitas más modificaciones con ABS. Bueno, a ver si llegamos. Estamos cerca, o aquí al lado de este centro comercial que todos conocemos. Con el título BMW K75S pedaleo y Wallapop, porque si solamente pongo BMW K75S abandonada, pues alguien me decía que graba 2 minutos de moto, el resto con la bicicleta, no sé qué. La gente es la hostia comentando, la gente es la hostia. Lo que pasa es que a mí me da igual. Aquí se termina el carril bici por lo que veo. No, sigue por allí. Además tenemos que desviarnos hacia la derecha. Todavía, como veis, de noche. Quedará eso, 40 minutos para que amanezca o cosas así. La verdad es un placer poder ir por aquí ahora mismo, tanto en bicicleta como si fuese andando. Así, aunque haga frío, me da igual. Pues no hay nadie. Pues es la gloria, vaya. Sigo por el carril bici, por aquí al lado del Málaga Plaza. Aquí, bueno, pues está muy bien el carril bici, un poquito estrechito, pero bueno. El siguiente ya lo corto y lo grabo cuando esté llegando a la K, que quedará poquito, según tengo entendido. Yo la verdad es que por esta zona es que ni suelo venir, pero vaya, ya he tenido un par de chivatos, eso, que me han dicho. De hecho ya lo estoy viendo delante de esa furgoneta, es que el culo de una K75, una K100 es inconfundible, vaya, está ahí, un intermitente colgando. Matrícula de Málaga. Intentaré que la matrícula no se vea por privacidad, ¿no? Pero es matrícula Málaga, Málaga B no sé qué. Bueno, pues voy a verla. Ahora quizás, acabo de llegar, vaya, quizás parezca que está limpia, pero esa moto se ha chupado la dana y lleva en la calle por lo menos 2 meses, si no lleva más. Hay gente que terminando verano o terminando septiembre o cosas así, ya me dijo que estaba en la calle, por lo que se ha tirado octubre entero, noviembre entero y diciembre entero, ya serían 3 meses. También parece que se lo va a tirar. Esa moto parece que quizás va a empezar el 2025 tal cual está ahora. Una pena total. Y ya me estoy fijando desde aquí en otra cosa que quizás tiene relación con el intermitente derecho trasero colgando. Vamos a acercarnos y la grabo. No voy a tocar nada, simplemente voy a grabar sin tratar de que se vea la matrícula. Así que si eres propietario de esa moto, pues no se merece terminar así, en la calle abandonada, la verdad. Es una grandísima, pero grandísima moto. Ha cruzado acera, ¿lo veis? Además, yo esta moto ya la había visto hace tiempo, pero tenía alguna cosita que ahora no tiene, me estoy fijando. Y tiene tanto en la horquilla como aquí delante del carenado pegatinas de motoboxer. De hecho, yo antes de venir aquí ya me he informado sobre esta moto. Y bueno, voy a grabarla así un poquito con la GoPro y luego la grabaré mejor con el teléfono. Veis el kilometraje, lo veis que tiene la horquilla más gorda, como digo. Veremos si tiene el logo de choque en el cuadro de instrumentos. Si no lo tiene, es que seguramente sea su cuadro y sea el kilometraje original. No he mirado nada, he cruzado simplemente la acera de allí a aquí y no he mirado nada. Voy a grabarla así con el teléfono, tratando que no se vea la matrícula, y luego la grabo con el móvil. Aquí he dejado la bici y aquí la K. Como digo, y tiene la pegatina de Motoboxer Ignacio. Yo tengo esa pegatina en foto con buena calidad y todo. Y aquí delante
también al lado del logo de K75S. Es una pena. Es igual que la de Farmacia de Guardia, este mismo gris así oscurito, pero tiene otro tapizado, no tiene el tapizado gris original. La otra vez que yo la vi en la calle, hace ya como 2 o 3 años, por allí por la Alameda de Colón. Mientras hablo quizás os dejo algunas fotos, porque lo grabé en un vídeo. Tenía el soporte del touchcase, que se lo han quitado y le han puesto esos taponcitos. Una pena, el soporte del touchcase a esta moto le va estupendo. Tiene ABS, tiene quilla. Y como digo, tiene el espejo, el intermitente trasero derecho colgando, que además está roto por aquí, lo veis, tiene ahí una parte, y ha dado aquí con el suelo. Eso también está arañado, pero eso está arañado, yo creo, por el pitón que tiene ahí de seguridad, que eso es una jodienda llevarlo ahí, no entiendo. Esta moto se ha caído hacia este lado, ha pegado aquí, de hecho está la fibra de haber pegado no hace demasiado, ha partido, y esto es una pena, el soporte de estribera, y está el material este aluminio, ¿cómo se llama? No recuerdo cómo se llamaba el aluminio este. Lo veis que está todavía claro, no se está poniendo oscuro. Eso es porque así no hace demasiado, podría ser un tiempo, pero no hace demasiado. Y bueno, pues ya neumáticos Bristol, tanto adelante como atrás. Como digo, aquí la pegatina de Motoboxer. Horquilla más gorda que se empezó a montar a partir de agosto del 91. Vamos a ver el logo del choque. ¿Lo veis? No lleva logo de choque, por lo que seguramente este cuadro sea el suyo original. 93.897 kilómetros marca. Tiene batería puesta, porque marca ahí las 9 menos cuarto de la mañana, pero está 1 hora adelantado. Y bueno, pues los logos un poco desconchados porque serán los originales. Y bueno, pues muchísima, pero muchísima mierda. Y eso que ha llovido y parece que está más limpia, pero bueno, que tiene un montón de mierda. También el típico manillar de K75S, que con el carenado que yo llevo de K100 RS te quita los espejos, están diseñados para que te quite el aire de las manos. Aunque yo llevo ahora mismo el manillar de K100 básica, un poquito más alto y más cómodo. También tiene el logo trasero medio caído, de hecho eso hacen así, se lo llevan. Bueno, pues la llanta de K75S, frenada ABS, como digo. La batería, bueno, pues es a tamaño grande. El asiento lo tiene abierto. No voy a tocar nada, pero el asiento está abierto. Por lo que se puede acceder ahí dentro, el colín, en fin. No voy a decir obviamente cómo se abre. Sé que está abierto, pero no voy a decir cómo se abre. Y es curioso porque, digo, lleva ya aquí como mínimo 2 meses tranquilamente, desde la primera vez que me lo dijeron. Y todavía, como veis, además del frío y todo, pues ahí tiene la batería, 8.46, repito, está 1 hora adelantado, no le han cambiado la hora todavía. Hago un break aquí, estoy editando el vídeo, y hago un break referente al cuadro de instrumentos. 2 cosas, una la diré un poquito más adelante, que haré otro break, otra parada. Y lo que voy a comentar ahora es que, aunque tenga el reloj, es que eso significa que tiene batería. Eso no significa que la moto arranque, significa que la batería puede alimentar el reloj, pero seguramente con el tiempo que lleva en la calle la moto y el frío que hace y todo, la moto no arrancará. Seguramente le tirará a arrancar y la moto no tenga batería para arrancar, pero bueno, para alimentar el reloj sí que tiene. Luego volveré a hacer algunos breaks más, también referente al cuadro de instrumentos, su kilometraje parcial y total, luego hablaremos de eso. En fin, voy a grabarla con el teléfono, una pena. Me da muchísima pena que abandonen vehículos, y si se trata de una K75, pues más pena todavía, ¿no? Bueno, pues como digo, aquí la bici y aquí esta K75S. A lo mejor la ve el dueño, alguien que conozca, lo que sea, y me comentan que no está dando nada, que no sé qué. Vamos a ver, tío, si lleva la moto aquí desde el tiempo que la primera vez me dijeron que está aquí y sigue aquí con su manillas cruzado y todo, esta moto no tiene pinta de moverse. Y si tiene el disco trasero oxidado, como se ve por ahí, esta moto no tiene pinta de moverse demasiado, ¿no? Esta moto no tiene pinta de moverse demasiado. Que según la ley realmente no está abandonada, pues para mí está abandonada. Si estás comentando el vídeo, pues comenta si para ti esta moto está abandonada o no, pero desde final de verano está aquí, ¿no? Así que, bueno, pues la grabo por este lado. Como digo, ahí la pegatina de Motoboxer Ignacio. Ahí está, diplomado por BMW AG, Munche, calle Alonso Carrillo de Albornoz. Sigue allí, número 14. Y el teléfono cuando todavía no existía ni el 95, el prefijo de Málaga. Así que esa pegatina. Digo que yo tengo esa pegatina y también tengo otra en la que había una Boxer, una R100 RS y un coche, porque Ignacio obviamente también tocaba coche, que es esa pegatina anterior a esta que lleva puesta. Y luego por aquí delante, ¿lo veis?
también lleva la pegatina Motoboxer. Hay muchísimas K en Málaga, matrícula de Málaga, que desde que eran nuevas se les pasa la revisión en Motoboxer. Una de ellas es la que yo tengo. Mi padre, la revisión de los 1000 kilómetros se le pasó en Motoboxer, que lleva la pegatina debajo del asiento en una tira que hay metálica, ¿no? Así que bueno, vamos a grabarla por aquí también un poquito. Así, como digo, el kilometraje 93.897. No tiene pinta que el display de las marchas esté roto, el cuadro tampoco está roto. Simplemente, bueno, pues del sol y el tiempo, pues está un poquito borrado lo de horas, minutos y BMW. Y un poco apagados los plásticos de tanto sol. ¿Lo veis cómo está la consola central? Y las piñas están apagadas de tanto sol, el plástico, ¿no? Bueno, sí. Parece que tiene el bloqueo puesto. Quizá no lo tenga puesto, pero parece que lo tiene puesto. Está en motor bloqueo girando el manillar a la derecha. Con eso que hay ahí, con una llave. Es muy falso el bloqueo de las motos estas. La quilla de pintura no está mal, salvo algún rocecito, pero bueno, es que tiene 33 años, ¿no? Esta moto tiene que ser del 92 mínimo. Así que, bueno, así puedo grabar un poquito más en detalle. Las horquillas no pierden aceite, parece. Lo veis que son más gordas que las de mi K75. Ese modelo, repito, esa modelo horquilla ya son Showa. No son como las mías, ya son pues, de más diámetro, creo de 43, no recuerdo bien. Los tornillos los tienen hacia atrás, los tornillos de las punteras no los tienen por delante como la mía. Pues aquí un error, otro break hago. Estos tornillos hacia atrás, la mía también los tiene así, aunque otro tipo de horquilla, la mía también los tiene hacia atrás. La que los tiene hacia adelante es la BMW K100 RS 16 válvulas, la K1 o la K1100. Tiene estos tornillos a las punteras mirando hacia adelante, pero las K75, tanto este tipo de horquilla como la que yo tengo, van hacia detrás. Y bueno, pues las pinzas igual y tal, la medida de neumático delantera igual, la trasera 130 en vez del 120 mío. No está limitada. Fijaos cómo está eso de aceite. ¿Veis cómo está el aceite? Por abajo obviamente las toberas seguramente estén un poco agrietada, los inyectores a saber. Fijaos cómo está todo de arena. La pintura de la tapa de los árboles de leas pues también está del sol comida, lo veis, está este plástico también. El depósito está reparado por aquí, lo veis. Está por ahí reparado. Por ahí tiene la típica mancha de aceite, por ahí abajo, que ahora grabaré yo creo que mejor desde el otro lado. Bueno, esto oxidado y tal, bueno, pues mucho óxido. Esa pintura del enviaceo del silencioso igual. Fijaos cómo está la quilla por dentro. ¿Lo veis? De arena. Y bueno, pues por aquí, todo eso, los vídeos los aclararé porque si no, aunque estoy grabando con flash, no los vais a ver bien. Aquí tiene una reparación del pin que engancha por dentro, que si no lo tratas bien pues suele partirse. Eso tiene una reparación por atrás. Este plástico obviamente también comido el sol, igual que la pintura de las triveras, caja de cambio y tal. Caballete original, que yo recomiendo cambiarlo por el de K100 16 válvulas, K1 o K1100, se nota una barbaridad. Y bueno, pues grabo también por aquí, repito, y intentas que no se vea la matrícula. Y esta, por esto, es lo que tiene el arañazo que he grabado antes de allí. No entiendo el llevar eso ahí. No entiendo. Y encima no lo pone si deja la moto abandonada. Pues no lo entiendo por partida doble. Voy a grabarla por el otro lado. Como veis está un poquito más amaneciendo, ¿lo veis? Bueno, pues por este lado también este plástico después del sol. Todo esto es que el sol se come las motos y los coches. Este plástico, todo esto. Fijaos la pintura de la bomba del freno y acelerador, cómo está todo esto. Esto ha rozado con el suelo. Esto ha rozado con el suelo. Esto ha rozado con el suelo, la tapa de la puntera del eje. Aquí tiene muchas marcas de haber cambiado el neumático un montón de veces, ¿lo veis? No sé quién habrá cambiado el neumático, pero fijaos lo arañada que está la llanta. Y eso, la moto tiene síntomas de que no se mueve. Fijaos la arena cómo está ahí acumulada, cómo está aquí acumulada. No sé cómo estará el nivel de aceite. Fatal. O una de dos. O el ojo de buey lo tiene reventado de viejo, o tiene exceso de aceite, o tenía un poquito alto el nivel y de estar tanto tiempo parado el aceite se va bajando al cárter y va aumentando. Y lo veis, está completamente negro. El nivel tendría que llegar como mucho a esa zona de ahí, que digo yo que me gusta llevarlo ahí. Hay gente que le gusta llevarlo hasta el borde rojo. A mí me gusta llevarlo aquí. El punto este que estáis viendo ahí, el centro, pues 2 milímetros más alto y ya la moto va perfecta.
Eso tiene exceso de aceite. Al final te revienta el retén de aquí, la junta tórica que entra al embrague, que cuesta 2 euros y te provoca una reparación de a lo mejor 1.200 euros, si no más. Fijaos que me estoy fijando también, no tiene anticongelante. No tiene anticongelante, ¿lo veis? O tiene muy poquito ahí, no tiene nada de anticongelante. Eso sí que es raro, eso sí que es raro. Aquí ya por abajo no sé cómo estará. Podemos grabarla. Yo no estoy viendo, simplemente meto el teléfono. Así. Y así. No estoy viendo, simplemente repito, meto el teléfono por ahí. El asiento, como digo, está tapizado. Originalmente no tendría que llevar el asiento de ese color. Originalmente el asiento es como un tono gris. Es un tono gris, tiene gris oscuro y el asiento originalmente es un gris un poquito más claro. Además la forma del asiento como que se la han cargado con el tapizado, han puesto como casi fuese plano, ¿no? Y como digo, pues esta moto se volcó y de alguna manera se ha roto la estribera, que por aquí no está. A lo mejor no la volcaron aquí, fue en otro lado. Este es el sobrante de la batería, dicho que no voy a tocar, la primera vez que lo toco, pero no toco más la moto. Es el sobrante, no, perdón, este no es el sobrante de la batería, es el sobrante del depósito. El depósito tiene aquí un orificio que conecta con una pieza que hay aquí, que conecta con un macarrón que baja por aquí y sale por aquí. Pero la batería que lleva yo diría que es de ácido. Quizá lleve el sobrante, ¿lo veis? Ahí. Ese sí es el sobrante de la batería. Tiene el sistema de recogida de la pata lateral cogiendo embrague, que es ese que estás viendo ahí. Eso, que para mi gusto es una tontería y además yo lo veo peligroso. Por eso llevo otro tipo de sistema, que tú la pones y tú la quitas, como una moto japonesa, y ya está. Lleva así amortiguador ISS, como cuando yo compré la K75 de mis padres, pero ese amortiguador se lo puse a la que vendí, y yo me quedé con el Vector que actualmente llevo. No me gusta este amortiguador, el básico al menos. Luego hay otro que tiene sistema también de regulación en rebote y tal, que es un poquito mejor, más gordo, eso también es más gordo y tal, pero este básico que monta todo el mundo a mí personalmente no me gusta. Cuesta alrededor de 120 o 130 euros. A mí no me gusta. Las letras de ABS pues están borradas, ¿lo veis? Y bueno, por aquí pues tiene, parece, no se le nota demasiado quizá, o quizás sí, la fuga, una fuga aquí, no se le nota demasiado quizá, no, pero puede que sí, que es del retén de entrada al grupo o de salida del secundario de la caja de cambio. Y bueno, por aquí cómo está el fuelle y tal. Tiene la orejeta de aquí, lo veis, esa orejeta es porque la carcasa de la caja de cambio esta, igual que las K116 válvulas K1, K1100, que llevan paralever, y el paralever va atornillado por esa parte a la caja de cambio, pero aquí en la K75 no sirve para nada. Puedes poner un paralever en esta caja, en la K75, modificando el grupo y tal, puedes ponerlo, pero bueno, aquí esas orejetas no sirven para nada. ¿Lo veis? Y luego pues por aquí el fuelle, fijaos cómo está, ¿lo veis? Ya sabéis cómo está también el interruptor del cambio, el pequeño retén que lleva delante del interruptor del cambio que va hacia el tambor selector de la caja de cambios. Todo eso está explicado en mis vídeos, cómo se cambia, cómo se llega hasta ahí y todo, ¿no? Y bueno, pues tiene bastante apretado la pletina que sujeta la batería. Veis que está machacando el botón de expansión. Está bastante apretado, no hace falta apretarlo tanto. En fin, que le podría sacar un montón de defectos, pero claro, si alguien abandona su moto en la calle, ¿qué quiere? ¿Que esté perfecta? Es que el disco, fijaos cómo está el disco. Eso no está abandonado en la calle una semana, ni 2 semanas. Esto lleva bastante tiempo. Ya repito que ya son 2 personas las que me han dicho que esta moto está aquí. Y la primera que me lo dijo hace ya bastante, pero bastante tiempo. Así que esta moto no se ha movido aquí en muchísimo tiempo. Y decía, pues el logo trasero pues estaba para caerse. ¿Lo veis? Y los tapones de haber llevado el soporte del top case, que para mi gusto a este colín le quedan estupendo, mucho mejor que llevar esos tapones. De hecho, cuando yo, ya lo he dicho antes, incluso habré dejado la captura de pantalla de ese vídeo, cuando yo esta moto me la encontré hace 3 o 4 años, por allí aparcada también en la calle La Alameda de Colón, llevaba el soporte del top case y no recuerdo mal, y se verán esas capturas de pantalla de un vídeo que tengo en mi canal, también por la mañana con la bici, y veo eso, me encuentro esta. Además, anteriormente me encontré otra K75 en Málaga, que siguen rodando muchas K75. Bueno, no hay problema de momento mientras la moto esté domiciliada en Málaga con el tema de la zona baja emisiones.
Así que bueno, aquí se ve también, fijaos, el grupo es de 3210, original de K75, se le puede poner uno de 3311, si no recuerdo mal, de K100 para alargar un poquito el desarrollo, pero hay que jugar más con el cambio, yo no lo aconsejo, hay gente que lo ha hecho pero yo no lo aconsejo, pero se puede alargar el desarrollo a una K75, le baja unas 500 vueltas, a 120 en vez de ir a 5200 vueltas, pues va a 4800 aproximadamente, le baja unas 500 vueltas. El reloj funciona bien, son las 9 de la mañana ahí, pero realmente son las 8 de la mañana. ¿Y qué más podemos ver? Es que no quiero grabar la matrícula. ¿Tiene lo de K75? Si lo tiene aquí, ¿lo veis? Matrícula Málaga. Ahí está, Málaga BG. Málaga BG. Málaga BG del 92 segurísimo. No sé qué mes, pero del año 92. Corresponde a esta moto, corresponde al cuadro de instrumentos. Sin el logo del choque. Si tuviese el logo de choque, el cuadro no correspondería a esta moto. El logo del choque lo cambiaron más o menos cuando pusieron ese tipo de horquilla, agosto del 91 aproximadamente. Así que corresponde tanto horquilla como cuadro. No le han cambiado el cuadro y esta moto no ha dado ninguna papa y le han puesto otro tipo de horquilla. Si le hubiesen puesto una horquilla más estrechita, la otra, que repito, esta tornillería la tiene aquí adelante, que es la que yo llevo, aunque la que yo llevo con esa estética hay dos versiones realmente. Pues eso, le hubiesen puesto que poner unas tijas más estrechitas también, para que entre esa horquilla más fina, pero bueno, que seguramente esa es su horquilla original. Así que sus espejos también son los originales de K75S. La verdad es que la moto está bastante completa y bastante original. No tiene, de hecho hasta la pintura yo diría que es la de serie. Esta moto yo creo que no se ha pintado jamás. Así que poquito más que comentar. No sé qué más decir. Os podría mirarle más fugas que tenga por ahí. Al tener quilla, pues no se ve si tiene fuga en la bomba mixta o en la tapa del cárter o en el tornillo de vaciado de aceite o en el tornillo de quitar el filtro de aceite. Al tener la quilla eso no puedo enseñarlo. Pero bueno, fijaos cómo está todo esto de arena de ahí. Así que una pena. ¿Vosotros qué decís? A mí me da muchísima pena que la gente abandone cosas en la calle, pero es que más pena me da si es una K75. ¿Lo veis? Partió la estribera y la estribera con ABS lleva aquí, por aquí, y lleva una pletinita hecho aquí con una goma y sujeta el módulo del ABS. Es de la marca FAG y ahí tiene la fecha, es del 90, ¿lo veis? Cada puntito que hay aquí corresponde a un mes y en el centro lleva el año. ¿Lo veis? Es del 90. Conserva los latiguillos de freno originales. Adelante también los conserva. Esta lleva los latiguillos a una pinza y luego por dentro del guardabarros delantero lleva el repartidor que lo lleva a la otra pinza del lado izquierdo mirando la moto desde atrás. Los tubos, hay los cables que salen del sensor HAL y poquito más, pero esta moto está bastante original, ¿eh? Voy a mirarle un poquito más desde el otro lado. Lo veas, está como tiene los botones, obviamente las letras. Bueno, ahí la de girar sí que las conserva, pero el resto no se las esperan ya las pobres. Los puños originales, por aquí sí que se ve un poquito esos logos y eso, pero lo que es el plástico está súper comido el sol. Hasta el tirador del choque, la tapa, fijaos cómo está, que no se ve nada. Eso es el sol se come todo, Lo veis por aquí, tiene el repartidor de frenada que pasa desde allí hasta aquí por dentro del guardabarros. Y un coñazo por esta parte trasera del guardabarros cuando está por aquí el repartidor, es un coñazo. Y esta goma también a veces se pierde, este plástico a veces se le parte alguna de las patillas que hay ahí. De hecho, si lo desmonta y no tienes cuidado cuando vaya a montarlo, le parte alguna de las patillas esas que son como curvadas. El freno de disco. Y alguno dirá, no vean 93.000 kilómetros para una moto, no sé qué. Pues 93.000 kilómetros para esta moto, ojo, si ha estado mantenida bien y cuidada, no son nada, pero nada. La hay con medio millón de kilómetros. La usaba la Guardia Civil, K75 RT, no era esta, que era la S, pero el motor y todo era igual. BMW K75, desde el año 85-86 hasta el 96-97 se estuvieron vendiendo. Después de grabar esto sobre el kilometraje y decir que no es nada y tal,
comento que ese kilometraje no es el real de esta moto. A lo mejor sí tiene el cuadro de instrumento original de la moto cuando salió de fábrica, pero ese kilometraje no es real. Lo veremos y haré otro break ahora cuando hable de la parte Wallapop relacionada con esta moto. Así que poquito más, 9:05 marca ahí, pero son las 8:05 de la mañana. Ya es de día, Voy a coger la bicicleta y voy a ir al SEA 600 ese que os decía antes, entrando al parque de Málaga, que han puesto ahora por Navidad. Eso yo creo que no lo han puesto nunca, lo han puesto este año. Así que aquí dejamos esta K75, a ver hasta cuándo se queda aquí la pobre. Nos montamos de nuevo en la bici y nos vamos. Comentadme abajo qué os parece que la gente abandone cosas, y en especial una BMW K75, coño, que esta moto en su época, año 92, costaba nueva 1.300.000 pesetas aproximadamente. Eso era un dineral. 7.000 euros de 1992. ¿Quién sabe decirme ahí abajo? 7.000 euros de 1900, por poner una cifra redonda, 7.000 euros de 1992, ¿cuánto sería en 2024, ya 2025? Eso era un dineral. Bueno, volvemos a la bici. Pues de nuevo a la bici, ya se ve un poquito mejor. Y lo que he comentado, que quizás esté también en el título, el tema Wallapop, obviamente relacionado con esa máquina que estaba grabando. Me resulta curioso que esa moto lleve ahí tantísimo tiempo. Para mí tantísimo tiempo. Si tú dejas las cosas en la calle y te da igual lo que dejas, cuánto tiempo lo dejas y cómo lo dejas, el estado en el que está y te da igual, por lo mejor lleváis nada más que 2 meses o 3 meses, no pasa nada. Bueno, esa moto lleva apareciendo en Wallapop bastante tiempo también, a un precio de risa para lo que pueden pedir por una K75. Alguno dirá que está bien de precio, pero es que las K75 están infravaloradas realmente. 800 y pico euros, os estoy dejando las imágenes, por esa moto, lo que me hace pensar, una de dos, o el dueño se la quiere quitar del medio pronto, o algo gordo le pasa, porque por ese precio no esperéis que la moto esté perfecta, obviamente, ¿no? Obviamente. Así que lo más curioso es que actualmente buscándola, la estoy buscando cuando estoy haciendo este vídeo. Aquí el último break, y es que esta foto de Wallapop, de una foto que lleva en Wallapop un anuncio bastante tiempo, fijaos el kilometraje, de hecho no fijéis aquí en la pantalla, os dejo esta foto que está en el anuncio de Wallapop, 93.897 en el total y 131 y un 1 en el parcial, por lo que marcando, y os dejo foto que le he hecho a la moto allí al cuadro de instrumento, aunque lo he grabado y lo estaba contando in situ, marca lo mismo en el total y en el parcial, por lo que al menos uno de los problemas que le pasa a esta moto es que los engranajes del cuadro de instrumento están rotos. Es un mal, entre comillas, normal de estas motos, obviamente con el paso de tanto tiempo, más aún si ha recibido mucho sol, que en este caso de esta moto ha recibido bastante sol. Y bueno, pues eso es uno de los problemas que tiene esta moto, porque el cuadro de instrumento en el anuncio de Wallapop, el total y el parcial marcan lo mismo. Así que ese es un problema que se soluciona cambiando los engranajes. Hay mucha gente que vende los engranajes para estos cuadros. Yo tengo una persona de confianza que es la que para mí mejor lo fabrica, o dice que es la que mejor lo fabrica. Lo he nombrado en los vídeos de la restauración de mi K75. Así que ya está, eso es uno de los problemas. Luego, que tenga también bomba mixta, pues seguramente tenga problemas bomba mixta. Que tenga también problemas en el embrague y que tira por abajo aceite o valvulina a la caja de cambio, seguramente también tenga ese problema. El secundario de la caja de cambio, entrada al grupo trasero, el retén, seguramente tenga ese problema. Y un montón de cosas, a lo mejor problemas de culata, por eso le falta anticongelante, problemas de falta de comprensión de los cilindros, puede tener 1000 cosas. Esto hasta que no te metes con un melón de esto y lo abres, no te das cuenta de verdad, ¿no? Así que bueno, simplemente quería hacer este break, que llevo hablando casi 2 minutos, por el tema de los engranajes del cuadro de instrumentos. Venga, ya seguimos, vamos camino ya de despedir el vídeo. Actualmente buscándola, pues me sale como vendida, lo que me resulta raro, porque la moto sigue ahí. Obviamente si alguien si la han vendido, vienen y se la llevan, obviamente, ¿no? Hacen la transferencia y se la llevan. Así que, no sé, me resulta raro que esté en Wallapop tanto tiempo a ese precio, por lo que me hace pensar que algo le pasa, y que aparezca ahora como vendida. Bueno, hace ya un tiempo que aparece como vendida, pero que la moto está ahí. O sea,
no sé si hay algún problema de transferencia, si la moto pertenece a alguna empresa de estas que entró en quiebra y transferirla a una jodienda, no sé, algo pasa. Yo simplemente me limito a contar pues lo que he visto, cómo está la moto, cuánto tiempo lleva ahí la moto. He dado un paseo por Málaga con la bici, lo de Wallapop, y luego, ya que hablaba antes de... Bueno, dejo también algunas... Me mandaron 2 personas relacionadas con el mundo de las K en Málaga. De hecho, uno tiene una K75 Metropolitan y el otro tiene una K1100 LT. Pues me mandaron fotos de esa moto abandonada, y repito que el primero me la mandó hace ya varios meses y uno me la mandó justo después que pasase lo de la Dana, que se ve la moto llena de tierra, no tanta tierra como en otros sitios, pero llena de tierra. De hecho, esa zona en la que está aparcada, cerca hubo inundaciones. ¿Y aquí qué pasa esto? ¿Policía local? ¿Qué pasa? Bueno, cerca hubo inundaciones, pero no han afectado, obviamente. Así que no sé, me resulta raro. La verdad es que me resulta raro. Ya estamos de nuevo aquí en Calle Lario. He venido desde allí. Aquí inmortalizo ya que estamos en la catedral. Y allí he puesto la bici junto a ese 600 raro que han puesto ahí. Bueno, me quedo aquí en mitad hasta que se pone rojo y cruzamos. Digo en mitad porque ahí en mitad sí que se podía estar. Seguro que comenta alguien, ¿qué hace en mitad? No sé qué. Bueno, aquí, fijaos este 600. ¿Qué pensáis vosotros de eso? Decía la gente que abandona cosas, calles, en motos, coches. No sabe, me da pena. Y repito, siendo una K75, pues más todavía, ¿no? Pero en fin, algo debe pasarle a esa moto. Pero aparece como vendida en Wallapop, 800 y pico euros. De risa, pero claro, si le pasa algo, pues te puede salir tiro por la culata. Y nunca mejor dicho. Fijaos este 600. Hay que grabarlo también por allí y por atrás. Taco, La ITV en la horquilla, Un montón de ITV. Hace ya unos pocos años que no la paso, Bueno. Tiene un espejo ahí. Esto yo creo que es el primer año que lo ponen, Creo que es el primer año que lo ponen. Curioso. Se podría haber currado un interior, vaya. Esto pues se ilumina por la noche, ¿lo veis? 600. Sevilla. Mira, aquí lleva la placa matrícula. Se podría haber currado una placa de matrícula de Málaga, aunque fuese falsa. Un Málaga sin letras se lo podrían haber currado. Pues se escucha una Harley de fondo. Vamos a grabarla ya que estamos también. Pues aquí, la bici y este 600. Y ya está. Este era el vídeo. BMW K75 desabandonada. Pedaleo por Málaga, obviamente. Y Wallapop. Así que ya está, hasta aquí hemos llegado. Así que ya está, ahora seguiré dirección, no sé dónde he venido, obviamente. Son ya, bueno, no voy a poner ahora por aquí, serán las 9 menos cuarto o cosas así, no sé qué hora será, pero hace todavía bastante fresco. Con este seguillas despido el vídeo, @NachoAKBS1, mi cuenta de Instagram. Aquí arriba a la derecha os dejo un vídeo, abajo a la derecha el botoncito para suscribir al canal, alguna lista de reproducción, por ejemplo, de mecánica con K75, K100, un montón de vídeos ahí en esa lista de reproducción. Por aquí a la izquierda, pues otro vídeo que os deje. Si eres el propietario de esa moto, pues pena por tenerla ahí abandonada. Y si la has comprado, porque aparece como vendida en Wallapop, pues a ver qué te encuentras cuando empieces con ella. Así que ya está. Un saludo desde aquí, desde el parque de Málaga, con los puestecillos de Navidad, obviamente ahora mismo cerrados. Un saludo.